Las cartas a Timoteo. El apóstol prepara a su suplente. Pues es una tarea muy importante dejar a alguien, ¿no? Porque uno no es eterno y el apóstol lo sabía. Entonces, con eso que decía, bueno, me gustaría quedarme con ustedes porque pues va a ser de provecho. Pero ¿saben qué? También me quiero ir ya con el Señor, así que no sé qué hacer. Pero él sabía que tarde o temprano se iba a vivir con el Señor. Entonces empezó a preparar a alguien que se quedara en su lugar. Pues ahí están las diferentes regiones que están ligadas al apóstol y las diferentes provincias con los nombres de los antiguos. Y si notan ahí en el verde, mírame a fuerza, hay un lugar que se llama Listra. ¿Ven aquí? Listra. Pues allí es donde nace el buen Timoteo, aquí en Listra. Entonces, era una persona que pues no tenía relación muy cercana realmente con acá, con la región de Judea, sino que nació por acá. Era de los judíos de acá. Que hay otro mapa también, pero igual se siguen, aquí está viendo un poquito más clarito. Ahí está Listra. Las cartas, les decía yo que esta es la cronología que está pues bastante, está bien. Y las tenemos aquí. La primera carta, vamos a ver las dos juntas, aunque pues no nos escribieron una tras de otra. Si notamos aquí la primera carta, fue por ahí del 63, probablemente de Macedonia, en su cuarto viaje misionero. Y la segunda de Timoteo es la última carta. Ya no hay más, y la manda desde Roma, antes de ser ejecutado. Entonces, aunque, como digo, son para la misma persona, pero sí hay una diferencia, ¿no? Un par de años. Y es la de Timoteo. La segunda va a ser la última. El nombre Timoteo, bueno, Timeo, que quiere decir adorar, honrar, tener en un alto puesto, en este caso Dios. Y está en griego. No es nombre judío, digo en hebreo, sino en griego, porque pues su papá resulta que era un griego. Y la mamá, pues sí era judía, y la abuela probablemente también. Pero aquí el chiste es que al ser hijo de una judía, pues él era judío. Aunque su papá fuera griego, él le tocaba ser judío, porque la línea se transmite por las mujeres. Entonces, y sin embargo, pues se nota que el nombre de ella también es griego. Es decir, que no era una familia así que digamos muy hebreo de hebreos como la de familia del apóstol Pablo. Pero aún así instruyeron al niño, a Timoteo, tanto su mamá como su abuela, pues en las enseñanzas de la fe judía. Fue compañero y discípulo de Pablo, muy estimado por Pablo. Pablo lo consideraba como su hijo. Estuvo con él durante su encarcelamiento y parece, según dice Hebreos, que había sido liberado, quiere decir que probablemente también fue encarcelado Timoteo. Fue pastor de Éfeso, y allí en Éfeso lo consideran pues el San Timoteo de Éfeso, y es el que Pablo prepara para que sea su sucesor. Se le considera como su hijo, lo estima mucho. Allá en Jerusalén dice que tuvo que circuncidarlo porque como su padre él era un mestizo, no era 100% judío, era judío, pero no 100% porque su papá fue judío, pues no lo habían circuncidado. Y él lo tuvo que hacer para no escandalizar a los otros judíos de que fuera a meter a alguien así al templo. Pues la primera carta pues fue escrita algún tiempo antes de la segunda, pero las dos fueron escritas durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, hacia el final de su carrera misionera. Aparentemente escribió la primera no mucho tiempo después de llegar a Roma y la segunda quizá
2 años más tarde, porque la diferencia realmente es de 1 o 2 años, cuando ya sabía que iba a ser muerto. Algunos estudios afirman que hubo 2 encarcelamientos en Roma y que Pablo tuvo un tiempo libre entre los dos, el que pudo viajar. Entonces dicen ellos el tiempo en que Pablo escribió la primera carta, salió libre por un rato y luego volvió otra vez a estar en la cárcel y ya escribe la segunda carta. La razón de afirmar esto es que en la carta no se encuentran referencias a la vida de preso. Pero por otro lado, las referencias que hace su propio ministerio nos hacen pensar que ya es su ministerio pasado, que ya Pablo, pues sí, está esperando que en cualquier momento ya habrá terminado su carrera y sabe entonces que tiene que dejar por escrito su testamento. Está haciendo algo así como su Deuteronomio. Recuerdan que Moisés, cuando sabía que ya había terminado su carrera, hizo su Deuteronomio, su testamento. Pues aquí Pablo también está escribiendo su testamento para su hijo, encargándole las cosas que para él eran pues, más importantes. Y por eso hay pues un sentimiento, no de tristeza, quizá de melancolía, porque sabe que pues ya se va. Y a lo mejor por bien de Timoteo quisiera quedarse, pero al mismo tiempo sabe que Timoteo pues tiene que llevar a cabo su propia labor. Cuando escribe pues a Timoteo, ya estos dos siervos habían estado colaborando un promedio como de 15 años, se conocían muy bien. Timoteo era ya casi maduro, pero todavía joven, cuando le dicen, no, ya tenga un poco tu juventud, pronto cumplió los 40 años. Según la cultura de la época, uno llegaba a su madurez a los 40 años. Pues antes de los 40 todavía era un adolescente. Y Timoteo pues ya había cumplido con unas comisiones de gran delicadeza y por lo menos en una ocasión Pablo pues habla muy bien de él. Realmente no hay un momento en que le reproche o se queje de él, sino todo lo contrario. Le tenía mucha confianza y lo amaba mucho. Cuando le dicen joven, pues sí, por ahí de los 30 y algo, pero menos de 40, ya de 40 ya era un adulto. Sabemos por esta misma carta, ahí está, que Timoteo fue ordenado, que se le impusieron las manos y que dice entonces, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. También en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6, vuelve a decir, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es interesante que en la primera carta dice que fue ordenado por el presbiterio, por el conjunto de ancianos. Presbítero en griego, que quiere decir anciano, pero el presbiterio, pues es el grupo de ancianos, que sería como el consistorio de hoy en día. Y en la segunda carta dice que fue ordenado por Pablo. ¿Sí notaron, no? Que en la segunda carta, en el 1:6, Pablo dice, te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mientras que en el otro dice por la imposición de las manos del presbiterio. Si fue ordenado 2 veces, o Pablo era parte del presbiterio que ordenó la primera mención a Timoteo. No estamos 100% seguros, probablemente fue él, dice, yo era parte del presbiterio también, Pablo también era anciano, a lo mejor, o fue 2 veces, no queda claro, pero el chiste es que fue ordenado, que él no llegó y empezó a hacer campaña para que lo eligieran pastor, no mandó su currículum para que luego lo llamaran, nada de eso, simplemente Pablo Pablo y el consistorio le ordenaron. Este Timoteo, a quien escribe Pablo, es un hombre experimentado, bien instruido, probado, capaz, dedicado. Es un hombre que sin lugar a duda va a jugar un papel importantísimo en la iglesia primitiva. Ya mencionaba Toño al principio de que pues Timoteo llega a ser el sinónimo de pastor joven. Y así es. ¿Por qué entonces Pablo le da esas instrucciones tan detalladas?
le da los consejos más elementales, como que predique. Obviamente, no lo aprendió Timoteo cuando andaba con Pablo, no le tiene confianza. Esos 15 años de colaboración no contaron para preparar a Timoteo. Imagínense, 15 años con uno de los mejores maestros de la antigüedad. ¿Qué tanto pudo aprender Timoteo? Pues muchísimo, ¿no? Una carrera universitaria dura entre, ¿qué? 3, 4, 5 años y él tuvo 15. Pues tenemos que encontrar la respuesta en la enormidad, en lo trascendente de lo que pasaba. Pablo quiere dejar estas instrucciones por escrito. Como les decía, es como su testamento. Algo que quiere que se quede allí. Sabe que Timoteo lo está cumpliendo, pero tiene en mente algo que quede allí fijo a través de la escritura. Y en estas dos cartas da detalladas instrucciones a Timoteo y a los demás jóvenes pastores, porque Pablo sabe que dentro de poco Timoteo y los demás jóvenes pastores tienen que hacer lo que sea San Pablo en la iglesia. Y en estas cartas, y en la de Tito, el apóstol Pablo prepara a su suplente o suplentes. También podemos decir que las dos cartas tratan acerca de Cristo y sus ministros. Yo recuerdo que el mismo maestro Gerald, en la revista teológica que se publicaba en esos años en el seminario, tenía una columna donde decía cartas a mis Timoteos. Y ahí les hablaba a los pastores, porque todos los estudiantes tenían que atender alguna misión. Todos, hasta yo, íbamos a atender las misiones. De los fines de semana nos íbamos a atender las misiones. Estábamos estudiando en el seminario, pero teníamos que ir a la misión también. Y él les escribía esas cartas a mis Timoteos. Estaremos pues acerca de estas dos cartas empleando el concepto de responsabilidad. Como el tópico, como el tema que el Pablo va a desglosar. La primera carta la vamos a dividir en dos. Y esta será de la primera carta, el 1:1 al 3:16, es decir, todo del capítulo 3. Y luego, la responsabilidad del obrero hacia la iglesia, el ministerio 1 Timoteo 4:1 al 6:21, es el resto de la carta. Ya la primera nada más tiene dos partes principales y el tema es la responsabilidad. La responsabilidad del obrero respecto a la iglesia y la responsabilidad del obrero hacia la iglesia. Entonces, las dos siempre van a hablar de lo mismo. La iglesia, el obrero, el ministerio. Y Pablo está pensando, tienen que saber esto y tienen que saber esto, porque además estas cartas, aunque se les llama pastorales, porque se escriben a pastores, no crean que llegó la carta y Timoteo la guardó ahí debajo de su colchón o de ahí no, circulaban. Entonces las leía la gente, también la congregación, los demás también eran cartas abiertas. Y por eso Pablo está poniendo pues tanto énfasis en esas instrucciones, porque sabe que no son únicamente para Timoteo, sino que se van a quedar ahí para que los demás también sepan de la importancia de estos temas. El tema pues es la responsabilidad. Con la segunda carta, esa se va a dividir en tres. La responsabilidad personal del obrero, esta va a ser la segunda carta, 1:1 al 2:13, así se corta ahí. Luego la responsabilidad en grupo, que es del 2:14 al 3:13. Y finalmente la responsabilidad del obrero hacia la verdad, que es del 3:14 hasta el 4:22. Pues ven, ahí está, es la más chica y sin embargo, tres partes. Bueno, primero, el empleo del concepto de responsabilidad de Timoteo. La preocupación del obrero es la iglesia. La iglesia es su responsabilidad. Y eso es lo que dice Pablo. Desde el versículo 3 dice que mandó a Timoteo a Éfeso por un problema de la iglesia y se lo da a Timoteo como un encargo, como una responsabilidad. Dice, te rogué que te quedaras en Éfeso cuando yo me fui a Macedonia,
para que pues te encargaras de ahí, porque había gente que ya estaba enseñando cosas raras como fábulas, cuentos, genealogías interminables, y hasta había pleitos. A lo mejor tiene que ver con la gente judía que asistía y que tenían una mejor genealogía, provenían de mejor familia, y entonces quizá querían tener un lugar especial dentro de la congregación, porque, bueno, no es lo mismo, hay niveles, venir de la tribu de Judá que venir de la tribu de Benjamín. Digo, ya sabemos que Pablo era de la tribu de Benjamín, pero Benjamín era de las tribus chiquitas que realmente no tuvo mucha importancia, aunque es cierto que Saúl, el primer rey, vino de allí, pero luego realmente era la más chica, no tenía gran importancia. En cambio, la tribu de Judá, pues sí. Entonces había como niveles dentro de los israelitas, y entre ellos quizás estaban peleando por eso, por las genealogías. Y le dice, mira, tu responsabilidad es la iglesia. Se repite esta idea en los versículos 18 al 20 del mismo capítulo, diciendo, a ver, acuérdate, tienen que estar allí, tienes que ver qué pasa con la doctrina, que no se pongan a hablar de cosas que no aprovechan. Tienes que preocuparte por la pureza de la doctrina, por la corrección del evangelio. Dicen, nomás se ponen a pelear por cosas que, pues, que no edifican. No, tienes que cuidar de que se aparten de esas palabrerías, de que quieren ser doctores de la ley y ni siquiera hablan cosas coherentes, ni saben de qué están hablando. Y luego hablan de la ley y ni siquiera la entienden. Entonces tiene pues que preocuparse por la pureza del evangelio. Y es expresada esa pureza en términos de la doctrina, de la enseñanza, que pues él tiene que ponerse muy abusado, y para que los demás no empiecen a ser desobedientes, ni impíos, ni pecadores, y luego dan una lista bastante larga y fea. Son dos aspectos doctrinales que resaltan en el pasaje. Primero, el uso de fuentes no bíblicas. Cuando dice fábulas, pues sabemos que el género fábula es griego. Por eso cuando hablamos de que hay fábulas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues realmente no, porque la fábula como género literario es griego. Los griegos inventaron las fábulas de Esopo, ¿no? Famosísimas. La zorra y el cuervo. Y las fábulas, los mitos, son griegos. Y entonces, hablar de eso, pues, como poquito, ¿no? Digo, a lo mejor era muy interesante y se podía hacer un discurso muy bonito, pero no eran necesarias las genealogías. Ya dijimos, ¿no? Que se pretendía que uno fuera de una familia superior. Pues no, a lo mejor al principio quizá, pero ya cuando llega el evangelio y dice Pablo, a ver, aquí ni hay judío, ni griego, ni escita, ni bárbaro, ni ya no puede decir, pues yo vengo de la tribu, no, ya todos somos en Cristo, somos todos iguales porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿para qué te preocupas de qué familia vienes? ¿Que tiene sangre azul? Yo creo que no, le cortas tantito y sale roja igual que todas. Y el mal uso de la ley. La ley, dice Pablo, pero ¿cómo? La ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. No se dejen llevar pues por cosas que realmente no edifican, y que la ley dice, a ver, miren, que les quede claro esto. La ley es buena, pero la ley no es dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y piensen que Pablo tiene razón. La ley de no fumar, pues será dada para mí, que no fumo. Yo no necesito la ley de no fumar, porque no fumo. En las iglesias a las que voy, creo que no hay excepción. No hay un letrerito que diga no fumar.
¿Saben cuál es el letrerito que hay? ¿Cuál creen? Ay, bueno, no lo tengo aquí. Prohibidos los celulares. ¿Por qué? Pues porque hay mucho canalla dentro de la iglesia que está en el culto y checando su Facebook o su Instagram, o sea que en buen plan. Entonces, ¿qué pasó? Pues la ley está en contra del transgresor de aquel que está usando celular, por eso está la ley, no a los celulares. En cambio, el de no fumar, pues no, porque nadie fuma. Entonces, las leyes se proponen para corregir un problema. Y aquí por eso dice, mira, la ley, pues la ley no es para el transgresor, es para el desobediente. Pero los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, ya toda la lista, ¿no? Fornicarios, secuestradores, mentirosos, pérjuros, todo cuando se ponga la sana doctrina. Para ellos, porque el que obra bien, pues no necesita ley alguna. Pablo insiste, pues en que Timoteo tiene un papel educativo, didáctico, apologético en la iglesia de Éfeso. Tiene que educar, tiene que enseñar y también tiene que defender. Apologético quiere decir tiene que defender. Después de ilustrar su punto con su propia historia, Pablo recalca el punto diciendo que Timoteo tiene que conformarse, alinearse a las profecías, a las escrituras, que tiene que enseñar solamente aquello que esté en las escrituras. Que milites, dice, por ellas, la buena milicia, la buena lucha. La iglesia no va a poder esperar los cambios en los hombres, tal como pasó con Pablo, si no proclama un evangelio puro. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Si no hay la predicación, no, la iglesia no va a crecer. No va a haber iglesia. En esas cartas hay muchos protocredos, o sea, dichos, resúmenes, que están en función de un credo. Por ejemplo, en primera de Timoteo 1:15, cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese se llama, es una confesión que más adelante se juntan y tenemos credos como el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, que más tarde se forman a partir de estos protocredos. Credo, que es en latín, que quiere decir yo creo, yo confieso, yo acepto, y en latín se dice credo. El proto, pues es primero, entonces son como pues los chiquitos, y de allí van a surgir ya los credos pues, más organizados. En el 3:16 también hay otro protocredo. Ese está todavía mucho más completo. Cuando dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces ahí están las doctrinas que eventualmente, como digo, van a ser más explicadas y más elaboradas, pero ahí están en chiquito, ahí están en semilla, y todas son pues parte de la doctrina que Timoteo tiene que enseñar. La iglesia pues no solamente es llamada a proclamar la verdadera doctrina, el evangelio para los hombres, sino también tiene que rogar a Dios por todos los hombres. Entonces sí es muy importante la cuestión de la enseñanza de la doctrina, sí, como no, pero como buen judío, como buen creyente, recordarán que para los judíos la oración, y para Jesucristo, por supuesto, como buen judío, era algo básico. 3 veces al día se hacía oración. Jesucristo se la pasaba orando, se iba a la montaña, se apartaba para orar.
no para dormir, no para descansar, sino para orar. Y por eso dice Pablo ahí en el 2:1, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Entonces hay diferentes tipos de oraciones, no nada más es pura petición. A veces pensamos que orar y pedir es lo mismo. No, orar es hacer ese diálogo donde uno habla y Dios escucha y Dios habla también. Por eso el modelo de la oración, claro, es el Padre Nuestro, pero el modelo es una oración. Modelo de oraciones en plural son los salmos. Si queremos aprender a orar, además del Padre Nuestro, por supuesto, no lo minimizo, tenemos que ir a los salmos. ¿Cómo oraba Jesús? Con los salmos. ¿Cómo oraban los apóstoles? Con los salmos. Los salmos son los modelos de la oración. Y en los salmos uno habla y escucha la voz de Dios. Es un diálogo. Entonces, en ese sentido, las oraciones pues, son de diversos tipos. Por eso Pablo menciona así, peticiones, acciones de gracias y rogativas. Es decir, es el ministerio de intercesión que Pablo está encomendando. Dice, exhorto ante todo. Pues vean, ahí es bien subrayadito. No sé, ya dijo que predique, que enseña, pero luego dice, exhorto ante todo. Que se haga la oración, las oraciones. Y bueno, como les digo, siempre que hay una norma es porque hay un problemita por ahí. ¿Por qué es que Pablo tenía que decir exhorto a que oren? Porque a lo mejor ya no oraban. Los judíos iban a orar, como digo, 3 veces al día, oraban, daban gracias a Dios, todavía lo hacen, para la comida, oraban al acostarse, al levantarse, pero en el momento en que entran los gentiles, en el momento en que entran otros, que no tienen esas prácticas, que no tienen esas costumbres, que no tienen esa tradición de orar, pues como que, ¿ahora qué? ¿Cómo le hago? Entonces tenía que decir, a ver, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Cuando partas el pan, tienes que dar gracias a Dios porque te dio de comer. Y cuando te vayas a dormir, y cuando te levantes, también tienes que dar gracias a Dios. Entonces tenían que aprender, porque no tenían la tradición judía de dar gracias y de orar, no la tenían ni los gentiles. Pues no, ¿de dónde? Por eso Pablo les dice, a ver, los exhorto, les pido que lo hagan, que adopten esa costumbre de orar. Tienen que orar. Y oren por los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Se oren para que les vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Recuerden que no había tal cosa como en nuestros días, donde en algunos países cuando no se pueden elegir y quitar a los gobernantes, pues aquí no, aquí el que era rey, y si era bueno, gracias a Dios, si era malo, pues ni modo, había que aguantarlo. Bueno, no tanto, los judíos no quieren aguantar a los romanos, por eso se rebelaban continuamente. Pero el punto es aquí, dice, pues oren por ellos. Y esto es bueno, es agradable delante de Dios. Acuérdales, Timoteo, que tienen que orar. Y cuando Timoteo, imagínense, pastor de Éfeso, ¿se acuerdan, no? ¿A quién adoraban en Éfeso? ¿A quién le rogaban? A Diana, a Diana. Y los del templecito de Diana y todo, dicen, no. Esto es bueno que pidan por sus gobernantes ante Dios, el Salvador, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, y hay un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo, y empieza la doctrina. Tienen que orar, la iglesia tiene que orar. La vida de oración es una variedad de actividades y actitudes. ¿Y cómo empezaron a orar estos gentiles? Pues con los salmos. Con los salmos, acuérdense, es bien importante que siempre estuvo presente en la vida de la iglesia primitiva el Antiguo Testamento. Porque durante los primeros años no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, pues ahora son los evangelios, las cartas, pero esos vinieron después. Cuando ellos querían conocer más de Dios, cuando llegaban los gentiles, como decimos, a leerte el Antiguo Testamento, tienes que saber de Abraham, tienes que saber de Jacob, tienes que saber del Éxodo, tienes que aprenderte los salmos.
porque finalmente el cristianismo pues era una secta judía. Y entonces tenían que aprender la tradición judía. Y una tradición judía muy importante es la oración. Pues Pablo dice, pues ustedes tienen que aprender a orar y a orar. Sé que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Habla las mujeres también, que la oración es para todos. Tenían pues que llevar esa actitud de oración. Los sinónimos, por eso dice rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Habla aquí de la oración congregacional, la oración en conjunto, que debemos que orar sobre todo para que los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso les decía, pues es muy importante, porque sí tenemos nosotros a veces campañas evangelísticas, tenemos predicación en los cultos, tenemos cantos, tenemos una que otra oración. Yo he checado en algunos, no voy a ventanear a nadie, ¿verdad? Pero he checado el orden del culto. A ver. Canto para iniciar. Una lectura. Canto para responder a la lectura. Bienvenida. Canto para la bienvenida. La lectura de la palabra, porque pues ahí va a predicar el pastor. Sermón. Canto para responder al sermón. Las ofrendas. Canto para las ofrendas. Canto para... Y yo checaba, a ver, tienes 6 cantos y 3 oraciones, no puede ser. ¿De dónde se sacaron eso? Digo, a mí me gusta cantar. He participado en el coro por muchas ocasiones y me encanta. Pero en la congregación, ¿estará bien el porcentaje? 6 contra 3. Yo creo que no. Y aquí por eso les digo, no es nuevo esto. No sé qué tanto cantaban, ¿verdad? Allá en la iglesia, pero primitiva, no sé qué tanto cantaba Pablo, y creo que le gustaba cantar también, y de hecho tenemos varios cantos de Pablo, varias poesías de Pablo en sus cartas, pero en la iglesia, cuando nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, obviamente, pero también dice Pablo, se tienen que juntar para orar, pueden cantar un himno, claro que sí, y se siente uno muy bonito cantando, pero en detrimento de la oración, no. Entonces, claro, no estamos descubriendo el hilo negro. Aquí está, con toda claridad. Tiene que ser la casa de Dios. Y eso no lo sacamos nosotros, lo dijo Jesucristo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ustedes, cuando regañan, ¿no?, a los mercantiles, a los marchantes del pueblo, ustedes lo han convertido en un mercado, no se vale. Porque el atrio de los gentiles era el que los judíos habían ocupado para hacer sus intercambios comerciales. Pues cuando llegaba el gentil, pues no había donde pudiera orar. En teoría, ese lugar era para que el gentil, que no podía acercarse, pues pudiera orar allí, pero al estar convertido en mercado, pues ya no lo podían hacer. Y ahora dice Pablo, bueno, no está hablando del templo, dice, pero ahora pues tienen que orar. Insisten que tenemos que levantar manos santas, sin ira ni contienda. Pues sí, es medio complicado orar si están enojados, pero habla también del comportamiento de las mujeres en la oración. Debemos recordar que Pablo escribe a Timoteo, que está en Éfeso. ¿Se acuerdan de lo que notamos en el estudio de la carta a los Efesios? Donde pues las mujeres tenían un papel muy importante dentro de la religión de Diana, pero pues no era un papel muy decoroso que digamos, ¿verdad? Entonces, ellas tenían que pues portarse bien, que no pensaran que estaban como en los templos de Diana, o de Apolo, sino que estaban en la congregación. Y les decía, yo entiendo que era muy difícil para ellas y para ellos también saber realmente cómo comportarse, porque aunque sí había sinagoga en Efeso, para ellos hubiera muy difícil saber cómo están las mujeres o qué hacen, ¿no? Qué hacen los hombres, cómo oran. Pero tenían pues que cuidarse, y entonces
ir de manera, pues, dice ropa decorosa, no tan ostentosas, no tan, y también, ahí viene lo que me preguntaba Vicky al principio, por cuidar que las mujeres se callen. Y recuerden que el contexto es ese, ¿no? Las mujeres no son judías. La mayoría de aquí son gentiles de Éfeso que llegan y entonces creen que ya pueden también hacer como su papel de sacerdotisas. No, no, a ver, no, aquí no puedes hacer tu papel de sacerdotisa como hacías allá en las fiestas y en las ceremonias de Diana. No, no, aquí mejor calladita, por favor. Y se han hecho pues muchas investigaciones, ¿no? Al respecto y que de lo que está hablando Pablo aquí es precisamente de esa participación de las mujeres que sí tenían como sacerdotisas. Dice Pablo, no, aquí no, porque pues de dónde vas a sacar enseñanza bien, no. Y Pablo pues no tuvo ninguna discípula, igual que Jesucristo tampoco tuvo ninguna discípula, porque pues, no se, no se usaba, las mujeres no estaban por muchos años, hasta el siglo XX, las mujeres les fue negada la educación superior, con trabajos, en la tradición judía sí aprendían a leer y escribir quizás, pero carrera universitaria ni por error. Y esto no solamente en esta cultura, sino en la cultura romana, en la cultura griega. Sí hubo una que otra excepción, claro que sí, Hispastia y otras mujeres que sí fueron educadas, pero una, dos, tres, de toda la generación, de todos los siglos. Entonces realmente no, el papel ahí está muy restringido porque no estaban educadas, sino que querían a lo mejor seguir algunas de las costumbres que tenían como cuando veían a las sacerdotisas de Diana y pues mejor no. Mejor no. Entonces, para poder proclamar el Evangelio de la Iglesia necesita la debida organización, por eso da las instrucciones para los ancianos, obispos y diáconos. Y allí, pues, todavía, ¿no? Tenemos estas ideas de que el obispo, pues, que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, en fin, toda una serie, ¿no? De cosas que tenía que cumplir, que gobernara bien su casa, que no fuera recién convertido, que tenga buen testimonio de los de afuera, en fin, se le pide pues que sea una persona íntegra. También a los diáconos, igual que sean honestos, que no dados a mucho vino, que no codicien las ganancias deshonestas, que pues primero los tengan a prueba y después ya los dejen actuar. Igual las mujeres que también sean honestas, no calumniadoras y que los diáconos. Aquí algunos piensan que incluye a las mujeres ahí porque eran las esposas de los diáconos, otros dicen que no, que los incluye porque también había diaconisas. Es decir, que había hombres y había mujeres. La verdad es que la palabra diáconos en griego se puede utilizar como quiere decir administrador, pero hay de esas palabras en griego que la misma palabra sirve para masculino y femenino. Como tenemos en español palabras como estudiante. Estudiante puede ser masculino o puede ser femenino. Cliente. Bueno, ahora decimos clienta, ¿verdad? Pero no decimos estudianta, sino estudiante, que es tanto femenino como masculino. La palabra diáconos también, que quiere decir administrador, pues es masculino y femenino. Entonces, puede ser, y de hecho hay evidencia de que había mujeres que hacían ese oficio de la administración y también de que incluso había mujeres que podían hacer el oficio de ancianas. Pero tomando en cuenta pues que cuando habla de los ancianos y luego habla de las ancianas, hay las dos posibilidades. Una que se refiere a las esposas de los ancianos y otra que se refiere a ellas como oficiales. Igual que aquí, que es posible que se refiere a las esposas de los diáconos o que se refiere a ellas como oficiales.
Ahí vamos. Los requisitos no son muy diferentes, pues, en los dos casos. Los dos tipos de oficiales deben gobernar bien su casa. También en aquellas épocas había problemas familiares. Presentar honradez, honestidad personal, no cerrados al vino. Aquí probablemente se refiere más a la ociosidad que al alcoholismo. Desde luego, también excluiría uno de ser oficial en la iglesia, porque estar ahí nada más tomándose su vinito en lugar de trabajar, dicen, no, van a dar un mal ejemplo. Pues Pablo termina esta parte recalcando su propósito de instruir a Timoteo sobre cómo conducirse en la iglesia, cuya función es ser columna y baluarte de la verdad. La segunda responsabilidad no es por la iglesia, sino hacia la iglesia, o sea, por su propio ministerio. El obrero tiene obligaciones hacia la verdad de los tiempos. Tiene obligaciones apologéticas. Tiene que dar a la iglesia las herramientas para su propia defensa. La apología es una ciencia pastoral. Y dice Pablo, pues es que va a haber apostasía, va a haber gente que se va a apartar del evangelio, las tentaciones van a ser muy fuertes. El obrero tiene la responsabilidad hacia la iglesia de prepararla para resistir a los espíritus engañadores que enseñan doctrina de demonios. Es responsable también por el cuidado pastoral del rebaño. Tiene esa responsabilidad, no puede escapar de ella. Y se especifica allí en el capítulo 5. Menciona a los hombres, a las mujeres, a las viudas, a los obispos, a sí mismo, incluso a los esclavos. Pues ahí cada quien no escapa a nadie dentro de la sociedad, todos están allí, incluidos. Y vuelve Pablo el cuidado que el obrero tiene que tener de sí mismo a favor de la congregación. Debe a la congregación un pastor saludable, capaz y diligente, aunque llama la atención que yo creo que no vamos a estar 100% de acuerdo con él, lo siento, pues lo dice en el 4, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ya ven, bueno, claro, si lo comparamos con la piedad, pues mejor ser piadosos que ser musculosos, ¿verdad? Pero pues solamente en ese sentido, pues si no, tenemos que decir que no, que sí hay que ejercitarse. Pero luego dice también, ya no bebas agua, si no usa un poco de vino. Bueno, tampoco creo que podemos estar muy de acuerdo con él. Creo que es mejor sí beber agua, pero otra vez, tomando en el contexto en el que vivía, pues quizá el agua contaminada, mejor no beberla, y entonces dice mejor tomar un poco de vino. Pero son cosas, detalles que están allí, que hay que entenderlos pues dentro de la cultura. El punto es que se tiene que cuidar. Eso es lo que él trata de decir. Y todo lo demás de la carta, pues trata de eso. Parece que el pensamiento de Pablo es muy importante, que tiene que examinar la doctrina y métodos de los falsos maestros y desarrollar su propio ministerio de acuerdo con esta necesidad. Eso le está remarcando allí para que no se pierda en otras cosas. En toda la carta, Pablo pone énfasis en la tarea apologética de defensa del obrero y pastor. Tiene que defender al pueblo de Dios contra el error, capacitar a la congregación para defenderse a sí misma, tiene que enseñar la verdad en el contexto del error y exponer el error a la luz de la verdad. El empleo del concepto de responsabilidad en 2 de Timoteo. Ya en la segunda carta, escrita un poco más tarde, Pablo sigue con el mismo tema, pero aquí el sentido es más urgente, ya sabe que su partida está cercana y por eso hace peticiones encarecidas. ¿Está seguro de que pronto Timoteo tendrá que hacer la tarea de San Pablo en la iglesia? Él sabe que ya su tiempo se aproxima. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. La primera responsabilidad es muy personal. Tiene que ver con los dones personales que tiene Timoteo y el de su ordenación.
La responsabilidad también tiene que ver con los beneficios espirituales que ha disfrutado en lo personal y el depósito de la verdad que recibe de Pablo, el cual, por el Espíritu, le dice, mora en nosotros. El obrero tiene que esforzarse en la gracia, portarse como buen soldado. Todo lo que tiene y sabe, debe repartirlo a otros para el beneficio de la iglesia. El maestro tiene la obligación de ser otros maestros. Su obligación personal es la de continuarse en otros. Y por eso él se toma tanto trabajo para instruir a Timoteo. La responsabilidad, sin embargo, es compartida en toda la iglesia. Y del capítulo 2:14 al 3:13. La iglesia también tiene que participar. Y se recuérdales, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras que no, para nada aprovecha. Recuérdales, habla de los utensilios. Dicen, miren, es como en una casa grande. Hay muchos utensilios, una variedad de platos, jarros, de acuerdo con la variedad de usos. Habla del carácter de los incrédulos, el ambiente que la iglesia tendrá que desempeñar su tarea. Timoteo tiene la responsabilidad de preparar a la iglesia para que esta iglesia resista la fuerza de ese ambiente. La responsabilidad, la verdad, es de suma importancia en este contexto. La verdad sobre todo. Y eso era muy importante porque, bueno, Efeso era una ciudad griega y allí entre los griegos se privilegiaba mucho, como en Corinto también, por supuesto, el hablar bien, el convencer sin que necesariamente se buscara la verdad. Y Pablo dice, no, la responsabilidad hacia la verdad es de suma importancia. Timoteo tiene que persistir en la palabra. Si desde que eras niño, tú sabías de las escrituras, tu madre, tu abuela te enseñaron. Y las escrituras tienen el fin de hacer que todo creyente sea preparado para toda buena obra. Y cuando alguien hace algo bien, algo bueno, ¿sabe por qué? No es nada más porque pues me nació. No, sabes por qué estás haciendo esa buena obra. Pablo entonces es lo más persuasivo posible. Pide a Timoteo con una fórmula que a la vez es interesante, muy personal, muy solemne, que sea un ministro de la palabra. Te encarezco, haciendo hincapié en el énfasis apologético de la primera carta. Su trabajo es predicar, redarguir, exhortar, enseñar, reprender, hacer la obra de evangelista para cumplir con su ministerio. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que prediques, que hagas la obra del ministerio, cumple tu ministerio. No es menester notar las tareas del ministro en relación con las funciones de la palabra. El ministerio es ministerio de la palabra, es lo que más necesita la iglesia. Esto lo dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, aquel que tomará juntamente con otros pastores el papel de San Pablo en la iglesia. Es lo más importante. El pastor tiene que estudiar, tiene que prepararse para enseñar. Las notas personales que siguen son quizá las últimas palabras escritas por Pablo. En ellas hay ternura, hay intimidad. Estos asuntos personales, preocupaciones particulares, nos hacen sentir los latidos del corazón de este gran siervo de la palabra y hacen que su testimonio nos llegue con una fuerza insoslayable. Guárdate, le dice. Y hasta dice, cuando vengas, trae el capote que dejé allá en Troas y los libros, mayormente los pergaminos. Se preocupa por sus libros porque de ellos puede seguir aprendiendo. También los pergaminos para que pudiera seguir escribiendo. Y pues se queja, ¿no? De cómo hubo personas que pues no le apoyaron, sino todo lo contrario. Le desampararon. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león. El Señor me va a librar, el Señor. Pues sí está un poco
triste por todo lo que ha sufrido, pero expresa la confianza de que el Señor está a su lado. Se preocupaba por la iglesia. Y esta preocupación hizo que acentuara, insistiera en un dedicado ministerio de la palabra de parte de su exalumno, íntimo amigo, dedicado colaborador y seguidor en las milicias del Señor. Para la siguiente lección, las cartas de Pablo a Tito y a Filemón. Ya van a ser las últimas cartas de Pablo. Bueno, a menos que piensen que también Hebreos fue de él, ¿verdad? Pero creo que no. Estas serán las últimas reconocidas de Pablo y las leeremos. Ahora sí, realmente la tarea es muy chiquita. Son 3 de Tito y una de Filemón, a ver, 4 capítulos. Yo creo que hay que leerlas 5 veces, ¿no? Cuando menos. Muchas gracias, maestra. Ahora toca. Pueden prender su micrófono, aquel que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento. Saray, yo tengo una pregunta. Revisamos la tarea. ¿Eh? Bueno, ahorita vemos eso, pero hablaste de un cuarto viaje misionero de Pablo. ¿Cuál es? ¿Qué referencias tenemos de ese cuarto viaje? Queda de tarea. Ya les iba yo a contestar. ¿Quieren que quede de tarea? Puede quedar de tarea. Ya les estaba yo contestando, pero no había prendido el micrófono. Bueno, que quede de tarea. Está bien, me parece bien. No replantea la pregunta. ¿Cómo dice? Lo del cuarto viaje. Que si hubo un cuarto viaje. Cuarto viaje. ¿Y la tarea que nos habías dejado? Sí, una disculpa, hace 8 días tocaba revisar esa tarea, pero como nos vimos, digo, como les platiqué, andaba en León. Ajá. Entonces, bueno, la tarea que teníamos era de que Pablo, en su carta a los tesalonicenses, les habla de la primera carta, capítulo 5, versículo 23, habla del concepto de espíritu, alma y cuerpo. La tarea era, este es el concepto que tenemos del cuerpo, y es el concepto hebreo, o ¿qué información tenemos de esto? Nuestro cuerpo está, bueno, nuestro ser es cuerpo, es espíritu, es alma, o son 2. Esa era la tarea. Ajá. A ver, ¿alguien quiere entrarle? Ay, porque ahora no hay candidatos a la respuesta. Vamos, ¿No? Vicky. Vamos, Vicky, vamos, Toño. Vamos, Moni. Le toca a la hermana Vicky. Vamos todos, a ver, échale ganas. Oímos y ya vemos si es cierto o no. Bueno, yo creo que el mal, o sea, como que la trampa, a lo mejor la tenemos con la concepción griega, ¿no? Que incluye lo que es el alma, ¿no? Porque los hebreos hablaban de cuerpo y espíritu. A ver. Ahí la llevas, sí. Ya me porras, Vicky. Les voy a comentar que en una lección que estaba dando en una clase, estaba yo hablando de este concepto griego y les decía, no, en el Antiguo Testamento no hay alma, y que me contestan con el Salmo 103, bendice alma mía Jehová. Sí.
también eso de que el alma esa morirá. Entonces, me metí en problemas porque me mostraron que en el Antiguo Testamento sí había alma. Y luego me dieron explicaciones de que algunos pastores dan toda una teología del alma y bueno, entonces, pues resolviendo un poco el problema de que cuando hay alguna duda tenemos que ir a las fuentes, encontré que en el Antiguo Testamento, cuando utiliza la palabra alma, el término hebreo es nefesh. Y nefesh se utiliza, por ejemplo, en Génesis 1:20, cuando se refiere al ser viviente. Entonces, en el Antiguo Testamento solamente está formado el hombre de dos partes, la parte física y la parte espiritual. Y otra cosa que no tengo la seguridad, y no sé si Sarai nos puede ayudar aquí, creo que esta palabra nefesh tiene como raíz la palabra que se utiliza cuando Dios le da vida al ser humano, a Adán, que le exhala en la nariz, le da aliento en la nariz, y creo que es esta palabra que se utiliza en hebreo, es una raíz de nefesh. Entonces hablamos de que en el Antiguo Testamento el concepto de alma y de espíritu son sinónimos. Y en el Nuevo Testamento, basándose en el concepto griego, si se habla de los tres, y bueno, entendemos que Pablo se refiere a una congregación que son de origen griego, y para hablar de la totalidad es por lo que utiliza estos tres conceptos. Ahí va, sale. Así es, sale. Bueno. Ok, gracias, Vicky. Así es. La doctora. Dice Alex, gracias por las porras. Bien, ¿algo más que añadir? ¿No? Bien. Sí, en hebreo también tenemos la palabra para espíritu, es el ruach. Y aunque ese generalmente se habla del espíritu de Dios. Allí mismo en Génesis, cuando dice el espíritu de Dios, el espíritu de ruach. Sí. Y se habla también de los espíritus como seres no físicos. ¿No? También. Y la idea del alma, pues sí fue lo que explicaste, Alex, correctamente, que es llegó a ser Adán un alma viviente, es decir, un espíritu con cuerpo. Entonces el hombre está formado así de esa parte, pero eso hay que recordarlo también, que el hombre es estrictamente, esencialmente espiritual, que es un espíritu que tiene cuerpo, no un cuerpo que tiene espíritu. Esa es una idea también muy, muy judía, que no es así con el concepto griego, que ya mencionaba Ceci, donde el alma se puede separar, y tienen pues varias ideas. Los griegos no son uniformes. Está la tradición aristotélica y la tradición platónica, de que es el alma. Dividen el alma en varias partes también. Se van mucho más, abriendo un poco más los conceptos de lo que pueda ser el alma. Distinguen entre el alma que pueda ser humana y el alma que sea de los animales. Distinguen la parte del alma que es racional, la parte del alma que tiene que ver con la voluntad, la parte del alma que tiene que ver con los sentimientos, la parte del alma que tiene que ver con las funciones físicas. En fin, no hace todo un desglose enorme de lo que puede hacer el alma. Y Pablo pues está adaptándose a las concepciones griegas sin tratar de cambiar o de echar para atrás la concepción judía. Pablo sigue siendo judío. Pero lo que está diciendo es, miren, ya sé que le llamen alma, que le llamen espíritu, lo que sea, de todas formas el ser humano es una unidad y le pertenece a Dios. Así que divídanlo si quieren o no lo dividan. El caso es que es una unidad que le pertenece a Dios, que tiene que honrar a Dios con
pero no solamente con su parte espiritual, sino también con su parte física. Todo no lo pueden ustedes separar. Sería lo que estaría diciendo Pablo. Que él sí estaría en contra de la bipartición, ¿no? Del que hacían los griegos. O sea, no, tiene que ser una unidad. Pues, Bueno, tenemos tarea también, ¿eh? La del cartoviaje. Para el miércoles, ¿no? No, ahorita les doy una tarea para la próxima semana. a ver, Ah, bueno. Ahorita en la lección que vimos el día de hoy, vimos que Pablo habla de Timoteo, diciendo que es su hijo espiritual. ¿Qué otras personas más Pablo se refiere a hijos? ¿Cuántos hijos espirituales más tiene Pablo que no los nombra como hijos? No sé si enredé mucho la pregunta. no, sí quedó claro. Pensamos Ah, que nada más es Timoteo el que le llama hijo, pero a ver si encontramos a alguien más A ver que si- haya recibido tal título. Ajá. Pablo. Una pista. Está en el Nuevo Testamento. Ah, En las cartas En de el Nuevo Pablo. Testamento. Te vas a la concordancia y buscas hijo, Hijo de Pablo. hijo de Pablo, porque te va a parecer hijo de Dios, y ese no. No, hijo de Pablo. Bueno, Esa es la tarea para la próxima semana. sí, Ale. Sí. Ya dio el tip. Sí. Sin querer, queriendo, ya dio el tip. Sí, ¿verdad? Ya Bueno, lo dio. Así que si leen, van a poder hacer la tarea. Muy bien. Pues bueno, nos vemos entonces. Algunos de ustedes están también en el curso del martes. Si Dios quiere, ahí nos Pues vemos. nos vemos ahí el martes primero. Y el próximo sábado también. Bendiciones. Gracias, maestra. Adiós. gracias. Bendiciones Dios a todos. bendiga.